Bueno, os cuento aquí una instalación que he terminado basado en un Godwin serie NS, inversor clásico para inyección cero, uso doméstico, con doble stream de entrada, wifi, monitorización web. En este caso he montado un serie 3000. No lo he terminado la instalación completa, es una instalación abierta. De momento solamente he habilitado uno de los dos streams. En este caso he optado por 5 paneles de la marca Lonky, 420 monocristalinos, que la verdad es desde el primer momento que estuvo la instalación montada y funcionando me sorprendió por el buen rendimiento que estaban dando. Habrá que ver el tiempo, qué tal se comportan. Tecnología PER de estos paneles y bueno, a priori pues creo que irá todo bien. La estructura que he montado ha sido una Sunfer, tenía un problema de distancia transversal, es decir, no tenía mucho sitio donde colocarlo y la que mejor se me ajustaba en esta ocasión pues era esa estructura. Ha quedado una instalación muy sólida, muy potente. Aquí os dejo ahora una foto del proceso del cableado y demás, con su cajita de protecciones y otra imagen pues de cómo quedó finalmente ya el inversor con su cajita y ya todo cuco. Este inversor se basa para la inyección cero, necesita un meter propio de Godwin, ahí lo veis funcionando correctamente, ese es el estado correcto de las luces. Este meter se basa en una cinta amperimétrica, la CT, que va enganchado al cable de fase de la red. Con ese dato, el meter recopila la información y a través de un puerto que os pongo aquí el esquema 485, salen dos cables que van directamente al Godwin y nos permite pues tener el inversor en una parte de la casa y el meter en otra parte. Aquí os pongo un poco el interior del inversor para que veáis las calidades de los elementos. A priori, bueno, pues parecen buenos materiales. No está en la liga pro pues un tipo Fronius y quizás un pelín por debajo de Solax. Pero no se ven no se ven malos materiales, se ve un equipo robusto, bien preparado y buen material, no me ha disgustado. También este vídeo lo que quiero que veáis es dónde está puesto el wifi, ¿vale? Porque induce error. Veis ahí que estoy señalando un cable. Ese cable es el que viene del meter y teóricamente tendría que entrar justo en la tapita del wifi. Como no había sitio, pues utilicé la tapa lateral correspondiente, la que está habilitada, y por ahí paso el cable internamente para llevarlo al conector que está al otro lado. Ahí veis el conector con el puerto de comunicación RS con el meter. Esto me trajo un poquito de cabeza porque hay muy poquita información y bueno, para que os hagáis un poco de una idea de dónde va el tema. Ahora os voy a poner un esquema del propio manual que da lugar a error porque si veis la imagen, como no se ve el wifi por ningún lado, pues asumimos que el cableado del meter viene directamente por ese conector y por esa tapa y que va. No es así. Esa es la tapa que yo utilizo para pasar el cable de un lado al otro lado y donde se ven ahí los dos tetones pegados es donde estaría el wifi. En el esquema, o sea, de verdad que da lugar a error. Yo veo este esquema y me leo el manual y de verdad que yo pensaba que tenía que utilizar ese puerto, el 1 y 2, y que va. Es decir, el esquema está muy abierto, el manual está muy abierto, es muy genérico y a no ser que tengas a alguien detrás que te pueda echar un cable, puede dar lugar a errores. Aquí os pongo una foto del conector ahora, ¿vale? El conector, el wifi va justamente ahí y ese es el conector, los dos pines de la izquierda, ahí es donde tendría que ir la señal del meter con su positivo y su negativo. Como la tapa del wifi está puesta, pues hay que aprovecharse de la tapa de al lado. Vamos con el ciclo de arranque. Aquí estamos ya arrancando.
la señal de arriba está parpadeando. Cuando se quede fija es que habrá cogido la señal wifi, y la señal de abajo se pondrá en verde cuando el check-in haya terminado y se ponga a producir. Esto está bien explicado en el manual. No hay ningún problema para configurar el wifi. Veis, ahí ya se ha conectado al wifi de la casa. La conexión ha sido correcta. Y ahora, en cuanto termine la cuenta atrás, el play deberá quedarse en fijo y empezar a producir. Se escuchan unos sonidos de relés conforme se va alineando los relés. Instantáneamente veréis ahora pues como rápidamente el inversor se pone a producir. La gestión de inyección cero es bastante correcta. También he de decir que tuve problemas con este modelo al principio porque era muy irregular, muy nervioso. Muy nervioso. De hecho, lo estáis viendo, es el primer arranque que hice y veis que es muy nervioso la gestión de inyección. Tuve que contactar con el servicio técnico y resulta que estaba le faltaba una actualización, me la metieron remotamente Activo el control de inyección a home. y todo correcto. Bueno, aquí estoy activando el control de inyección. El menú se basa en clics o doble clics. Y el enter es simplemente que dejar que pasen unos segundos hasta que lo coja. No hay un enter como tal. Tú seleccionas el on y ya cuando pasan unos segundos el propio sistema lo coge. Una vez que conseguí solventar el problema de nerviosismo, ya lo podéis ver ahí, se quedó muy estable el control de inyección y regula muy rápido, se adapta muy bien al consumo de la casa, pero no he conseguido una inyección cero total. El, el inversor le he tenido que permitir un control de exportación al 1% porque cuando le ponía al cero dejaba de producir. Había ratos que producía y había ratos que no. Eh, Como no me dieron solución, pues directamente lo que hice fue dejar un 1%, que es muy poquito, y ya a partir de ahí, como podéis ver, quedó muy estable. Vamos con el entorno web. Bueno, en la aplicación que trae Godwi, lo que podemos ver una vez que entramos en la parte web, tiene una aplicación app muy básica, y en la parte web pues, lo que podemos ver es conforme está trabajando. Le podemos poner, por ejemplo, el número de paneles, bueno, diferentes datos, acumulación de ingresos. Esto fue fijando un valor de cuánto podemos el kilovatio. Esta planta, recuerdo que está en modo inyección cero. Y bueno, ya veis aquí el interfaz gráfico, solamente se ve la generación, ¿vale? No se ve cómo está, si está inyectando o no y cuánto está produciendo en la calle. Solamente se puede monitorizar con el sistema que os he mostrado el, el histórico, bueno, el gráfico actual, ¿vale? Y luego pues el histórico diario, como podéis ver, ¿vale? Refresca bastante bien y es bastante exacto la paramétrica que está marcando con respecto a la que teóricamente debe producir. La verdad que en ese aspecto estoy muy contento. Aquí abajo pues tenemos paramétricas del inversor, la temperatura interna que me la da constantemente. Es un inversor con refrigeración pasiva. La verdad que maneja bastante bien la parte de temperatura. Y luego en esta parte de curva lo que nos puede dar, voy a coger por ejemplo el día de ayer, lo que nos puede dar pues son diferentes paramétricas, ¿vale? Muy interesante, pues por ejemplo la temperatura de ayer, veis que el pico máximo fueron de 27 grados a las 3 de la tarde. Bueno, pues diferentes tipos de curvas que ayudan un poquito
a entender cómo está funcionando la instalación, si hay algún problema en algún stream, si hay algún problema en alguno de los datos. Pues bueno, pues aquí analizando estos gráficos, pues podemos llegar a entender si ha habido un problema o no. Bastante intuitiva y bastante fácil de manejar. Quizás sea un poquito menos completa que otras, pero para una residencia donde se quiera gastar poco dinero, pues bueno, poco dinero. Es un inversor que calidad-precio creo que está bastante bien. Y bueno, tienes la capacidad de, como veis, de monitoreo web y monitoreo por app.